¿Qué pasaría si pudiéramos reiniciar el sistema, reiniciar todo, empezar de nuevo, crear nuevo código, brincar tecnológicamente en un salto casi infinito hacia un nuevo camino evolutivo? Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, Raudero 90.5, Economía de las Ideas, economía de las ideas.mx, y para el tema de hoy vamos a hablar temas centrales. ¿Qué pasaría si reiniciamos el sistema? O directamente haciendo una pregunta: ¿y si reiniciamos el sistema? Bueno, desde cierta arista, perspectiva, resulta maravilloso darnos cuenta de nuestra existencia. No solo cuando nos vemos o nos reconocemos en el reflejo, en el espejo todas las mañanas, sino el que seamos capaces de hacer bucles de información, de hacer autorreferencia con relación a la posición que ocupamos dentro de esta realidad consciente. Sin embargo, desde otra arista o desde otra perspectiva, nuestra conciencia existencial resulta en sí misma una conjetura cuando intentamos resolver el acertijo acerca o sobre el dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo esto tomando como referencia el pienso luego existo de Descartes, y en donde también muchos seres humanos, tenemos que agregar, prefieren acotarse o referirse a las respuestas muy simplistas relacionadas con la creación, aferrándose al dicho tradicional de que la ignorancia es una dicha o es una bendición. Bueno, derivado de esto, no debemos olvidar que somos criaturas que dependemos de la información que recibimos de nuestros sentidos y que procesamos con el cerebro para que nos dé una imagen de la realidad circundante. Esta superposición de datos nos ofrece una ventaja para comprender el mundo en el que vivimos, cada uno de nosotros, y todo en el mar de situaciones que experimentamos constantemente día con día. Y bueno, todo esto se construye, como dijimos, a partir de una sensación que viene alimentada del tacto, del gusto, del oído, del olfato, pero primordialmente de la visión. Esta que procesa en nuestro cerebro se logra a partir de las experiencias y bueno, la concepción final de realidad en un tiempo y en un espacio determinado para un individuo en particular. Es decir, todo lo que acumulamos con nuestros sentidos que vamos absorbiendo, procesando y después transmitimos información, pero especialmente con la vista, es lo que crea la concepción final de esta realidad para cada uno de nosotros como individuos particulares. Retomando esas dos aristas entonces que elaboramos con esta colaboración o al inicio de esta colaboración, las mismas hacen trabajar mi imaginación, no solo mi razón, y podamos recordar parte de una pregunta en el budismo Zen, descrito en Wikipedia, en donde se plantea un problema. Un maestro le plantea a un alumno un problema y en el sentido, la pregunta sería la siguiente: si un árbol cae en el bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Es decir, la anterior paradoja filosófica se puede también, para entender un poco mejor, se puede bien complementar con el experimento del gato de Schrödinger, en donde, como todos sabemos, se coloca un gato en un búnker junto a una caja de pólvora inestable, un aparato que va a explotar, misma que tiene 50% de probabilidad de explotar y 50% de probabilidad de no explotar, y transmitiendo obviamente el riesgo hacia el pobre felino. Es decir, también tenemos que recordar que al no abrir el búnker o esa caja, el gato, el felino, tiene 50% de posibilidades de estar vivo y 50% de posibilidades de estar muerto. Se encuentra en ese estado atrapado entre está vivo o muerto a la vez. Pero, bueno, buscando tener algo de certeza en la respuesta a la paradoja anterior, debemos darle rienda suelta a nuestra curiosidad y entonces abrimos la caja o el búnker para averiguar el resultado. Siempre, siempre, siempre bajo la advertencia que la muerte del gato puede provenir de nuestra observación al abrir la caja. Me refiero con esto reiteradamente a que mientras no observemos, el gato se encuentra vivo y muerto a la vez, según la propia explicación de Schrödinger.
y con sustento en la mecánica cuántica o apoyándonos en los multiversos. En un universo puede el gato estar muerto y en otro universo el gato está vivo. O puede suceder con todos nosotros, que podemos tener otras versiones de nosotros mismos en otros universos. Entonces lo que vemos aquí es que la rica mezcla de información filosófica e información física, o análisis filosófico y análisis físico, con el árbol que cae si hace ruido o no, y con la parte del gato de Schrödinger, vemos que podemos expandir nuestra mente con diferentes conjeturas que abren múltiples posibilidades de respuestas, pero obviamente nosotros quisiéramos acotar con la menor cantidad de preguntas para poder responderlas o darles respuesta. Al final del día venimos entonces, como lo hemos dicho constantemente, a absorber, procesar y transmitir información. Y bueno, recordemos que vivimos en un mundo que todo lo que vemos ordinariamente se comporta de acuerdo a la mecánica clásica, pero cuando nos acercamos a la escala de los átomos, todo esto cambia y se comporta de acuerdo a la mecánica cuántica, en donde, como ya lo dijimos, se nos abren múltiples puertas, múltiples posibilidades, como los multiversos, en donde, como ya lo dijimos, nosotros podríamos tener versiones de nosotros mismos, pero con otra realidad totalmente diferente a la que tenemos en esta. Y bueno, aunado a esto, con el avance de la mecánica cuántica aplicada a los sistemas computacionales, aunado el que podamos guardar información en nuestro ADN, así como el surgimiento de la inteligencia artificial, para que sean cada vez más parecidas en nosotros en cuanto a comportamiento y procesamiento de datos, pues todo esto contribuirá a perfeccionar los videojuegos, eventualmente la realidad virtual, sin olvidar la mezcla que se va a dar entre el código o el sistema binario de ceros y unos sumado al código de A, G, C y T del ADN o de nuestro ADN. Y bueno, ante todo esto, si bien es cierto que el camino evolutivo se bifurca entonces en múltiples rutas a seguir, como lo dijimos anteriormente, para efecto de esta colaboración trataremos de analizar dos vías primordiales o principales. La primera, en relación a tratar de esquivar el camino tradicional del estrés y la oxidación celular, ligados a nuestro estilo de vida, obviamente, que nos acerca a la muerte celular programada, en donde tengamos la premisa y premura de brincar, entre comillas, hacia otro cuerpo o receptáculo que pueda contener nuestra conciencia, migrando y potenciando nuestros disparos neuronales creativos y vincularlos estos al código binario con el código de ADN. Para esto, obviamente, como ya lo han dicho muchos científicos, necesitamos acelerar la investigación de la ingeniería inversa del cerebro humano, obviamente con el objetivo de duplicarlo con un código binario y con un código de computación cuántica. Todo esto, pienso, deberá reforzarse con los avances médicos en relación a la neurología, a la neurocirugía, para garantizar que podamos transportar el cerebro con la mente y la conciencia que nos hace especiales a cada uno de los seres humanos. Y hablamos, no olvidemos, de que tendríamos que mover entonces cada cerebro, que consta aproximadamente de 100.000 millones de neuronas y 100 millones de conexiones o sinapsis. Esa sería la caja cerebral que tendríamos que transportar y mantener intacta en el nuevo receptáculo. La segunda ruta, bueno, está relacionada con un tema que ha resultado de gran interés en la actualidad, ligado a nuestros avances tecnológicos, que son ya casi a pasos agigantados, y que entonces estos convergen en el punto que seamos capaces de crear una simulación virtual al grado de poder suplantar mentes reales con mentes virtuales para una población similar a lo que contiene la Tierra. Es decir, estaríamos pensando en replicar el funcionamiento de más de 7.400 millones de personas. Y bueno, si lográsemos hacer esto, nosotros en nuestro camino evolutivo, realizar esta tarea de hacer una simulación de esta magnitud, de este calibre, entonces podríamos pensar, paradójicamente, que cada uno de nosotros no existe, sino que nos encontramos dentro de una simulación y nada de esto es real. Hablar de una simulación de ese tamaño resulta increíble desde un punto de vista científico-tecnológico, aunque cada vez más son los investigadores, como dijimos, que se sienten atraídos por esta idea. Pero aquí, bueno, debemos señalar que la tarea de esto sería titánica y nos vamos a referir a lo que nos ofrece Matt Doug en su video Are We Living in an Ancestor Simulation, que habla que la operación total de un cerebro podría ser simulada con alrededor de
100 millones hasta 100.000 billones de operaciones binarias por cada segundo de tiempo que experimenta el cerebro. Aunado a esto, Matos ayuda a estimar que el total de operaciones que se requieren o se requerirían para simular toda la historia de la humanidad estaría en el orden de 10 elevado a la 34 o 10 elevado a la 37. Pero bueno, en ambos casos, teniendo todos estos números enormes, logrando esta capacidad de procesamiento, la inteligencia artificial, la convergencia del código binario con el código computacional, con el código del ADN, estamos hablando de escapar de la muerte, de escapar del decaimiento celular, del caos entrópico, de la ausencia de calor, y especialmente del cese de absorción, de procesamiento y transmisión de información de cierta realidad. Considero entonces que hablamos de reiniciar el sistema como lo hacemos tradicionalmente con nuestras computadoras para generar información, pero no perdiendo previamente lo que teníamos creado. Sin embargo, pienso que antes de reiniciar el sistema necesitamos estar ciertos de que podemos no solo replicar el funcionamiento del cerebro, sino también que somos capaces de guardar la conciencia de cada ser humano, que nos hace únicos y que repercute directamente en la forma en cómo absorbemos, procesamos y transmitimos información cada uno de nosotros. Entonces parece una tarea titánica, una tarea muy difícil de realizar, pero pienso que si empezamos a vincularnos más con el código binario de la inteligencia artificial ligado al código de ADN de cada uno de nosotros, podremos potenciar los saltos evolutivos y entonces lograremos crear réplicas no solo del funcionamiento cerebral, sino también réplicas del funcionamiento de nuestra conciencia, de cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos. Y de ahí que también tal vez sea interesante, lo dejaremos para otra colaboración, que anteriormente se pensaba que para existir un ser humano debería de publicar algo, escribir un texto, algo impreso, para que quedara en la historia, guardado, dejado en piedra, como gusten. Pero ahora pienso que si queremos ser rescatados o no dejar de existir, hay que dejar esa huella tecnológica y nuestra interacción con el mundo de las computadoras, para que, si en dado caso no se pudiera entonces rescatar a ciertos seres humanos porque nos alcance la muerte celular programada, podamos replicarlos porque sabemos cómo esas mentes piensan o cómo reaccionarían, y podamos duplicarlos o traerlos a la vida gracias a algoritmos muy sofisticados de inteligencia artificial que sean símiles a lo que sería ese organismo vivo. Y es ahí cuando derrotaríamos la prueba de Turing, porque ya no reconoceríamos quién es un organismo compuesto de carbono y quién es otro organismo compuesto de datos binarios y procesamiento computacional cuántico. Bueno, los dejamos con esta paradoja, esta colaboración. Les recordamos visitar el sitio Economía de las Ideas, economiadelasideas.mx, y muchas gracias, nos vemos en la siguiente.